Soy el estudiante Marco Alexander y Altamírez de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, el grupo número 5 tiene el agrado de presentarles una declamación del poema Un hombre pasa con el pan al hombro, del poeta escritor de la literatura peruana César Vallejo, y posteriormente escucharán su interpretación y valoración. Un hombre pasa con un pan sobre el hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. Hablar de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando abrazos a un niño. Voy después a leer a Andrés Sócrates. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá no ir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo del peso de un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paraya duerme con el pie en la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va a un entierro sollozando. ¿Cómo ingresar luego a la academia? Alguien limpia un fusil en la cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? El yo poético es un ser reflexivo que se encuentra en diferentes reflexiones de la vida y se plantea una serie de cuestionamientos. César Vallejo, en su obra Un hombre pasa con el pan al hombro, nos manifiesta diversos sentimientos existentes en diferentes situaciones, en un lenguaje vanguardista y codificado, con una dificultad para entender a la que se refiere. La finalidad de este poema es dar a entender a través de situaciones un poco inusuales las diferentes sensaciones que puede llegar a sentir el ser humano, como el dolor, la enfermedad, la miseria, el engaño, entre otras cosas. Este poema nos refleja la sensación agridulce de la vida en los diferentes sentimientos que podemos observar como la bondad de un cojo dándole un abrazo a un niño, la corrupción en el banquero o incluso en la muerte de sus dos caras, en su fugacidad con el albañil y el dolor del descenso de alguien que ha desaparecido. Un hombre pasa con un pan al hombro porque los versos de este poema se refieren muchísimo a una realidad súper dolorosa. También pasan hambre. Dice que al momento que se describe cómo una persona pasa con un pan al hombro, se dice que también, por otro lado, este poema nos habla muchísimo de la miseria. Cuando uno de los personajes se sienta, se rasca, se saca un piojo de la axila, lo mata. También se reconoce muchísimo aquí la violencia por parte de todos los personajes que están representando con un palo en la mano. Asimismo se describe muchísimo aquí la enfermedad, porque se habla que uno de los personajes, llamada Alia, se resfría, escupe sangre, está seguida de la muerte, y también se observa la corrupción en el momento de la situación de robo. Si nos centramos en el análisis de las figuras retóricas, hay que destacar que hay la repetición de dos de ellas. La ya mencionada figura retórica de la segunda estrofa, que actúa como contrapunto de la primera y cuya respuesta negativa está implícita. La anáfora está representada por la repetición de varias, también es indefinida al comienzo de diferentes líneas. Después de haber escuchado la declamación y la interpretación del poema Un hombre pasa con un pan al hombro, es
necesario hacer una valoración de este mismo, considerando las ideas que podía expresar. Un hombre pasa con un pan al hombro es un poema filosófico y reflexivo, debido a que en la realidad se encuentran diferentes circunstancias o problemas, como son la miseria, la violencia, las enfermedades y hasta la muerte de las personas que habitan en una sociedad. Además, podemos apreciar lo irónico que ésta puede ser en diferentes ámbitos, considerando que hay ciertas injusticias y desbalances en este mundo. Visto que cada estrofa cuenta con 2 versos, podemos decir que en una plantea la realidad y en la otra plantea la posibilidad. Es decir, desde su perspectiva, Vallejo muestra su preocupación acerca del desamparo que tiene el hombre y también busca sensibilizarnos y enseñarnos sobre la importancia que tiene la solidaridad. Un hombre pasa con un pan al hombro. Es un poema vigente debido a la realidad y es injustamente o difícil para algunos sectores de la población llevar un pan a casa. Y también la mala calidad de los centros de salud ocasionando muertes devastadoras, en la cual hoy en día también observamos la corrupción en personas pudientes y de élites de alto poder que pueden más que aquellas personas que no las tienen.